2022, el año que representó el anhelo a la normalidad. Un año de esperanza económica, del retorno a lo social, pero que dejó momentos de inestabilidad, incertidumbre por lo menos en 3 ocasiones por el repunte de contagios de COVID-19, por la inflación que no dejó de elevarse, de la inseguridad que continuó dejando muertes y hechos de violencia. Este es el resumen anual de noticias de Guerrero en 2022, un año que nos dejó mucho aprendizaje. El 2022 inició bajo la esperanza y urgencia de una reactivación económica, pero aún dependía de los casos activos de COVID-19. Mientras la temporada vacacional de invierno dejó una derrama económica total de 6.768 millones de pesos en los destinos de Guerrero, en enero también se aplicaba la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años en Acapulco. Ante el regreso oficial a las aulas en el tercer día del año con más de 1 millón de estudiantes. Los contagios aumentaron en el primer mes del año, realizándose hasta 1.700 pruebas COVID diarias en el estado y teniendo 4.207 contagios activos. Ese mes hubo 49 fallecimientos por COVID-19. Cámaras empresariales reportaron que el 60% de los negocios o comercios registraron contagios. La inseguridad también se dejó sentir desde el inicio de 2022. El 5 de enero asesinaron al ex candidato a la alcaldía de Tixtla, Saúl Nava Astudillo. Además, las extorsiones se dispararon al grado de que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco solicitó a las autoridades estatales la creación de una fiscalía especializada en el delito de extorsión. Esto ante el aumento de denuncias por cobro de piso a empresarios del puerto. Sin embargo, no todo fue malo para enero. El día 11, después de casi 2 años y con todas las medidas de seguridad, llegó al puerto de Acapulco el primer crucero turístico de la temporada 2021-2022. También, en el mar y en las playas ocurrieron cosas nunca antes vistas. El 20 de enero, un vallenato encalló a la orilla del mar en Playa Condesa, sorprendiendo a turistas y residentes. Autoridades lo regresaron mar adentro, sin embargo, 3 días después el cadáver apareció flotando en la bahía de Santa Lucía. El 31 de enero fue la fecha que marcó una nueva era. Muy buenas noches. En punto. Televisa y Univisión firmaron esta tarde un acuerdo para crear el grupo mediático en habla hispana más grande del mundo. Univisión no compra Televisa. De la manera que sucede es Univisión pone sus activos, Televisa pone sus activos de la división de entretenimiento. ¿Para qué? Para poder competir con los grandes, como son hoy Netflix, como es Amazon, como es Disney, que están invirtiendo muchos millones de dólares en la producción, entonces nosotros necesitamos generar escala para eso. Y también, por el otro lado, en la parte de distribución, para acelerar esa digitalización en las plataformas, para llegar a las personas, a sus hogares, con estos contenidos que queremos producir. Televisa Univisión produce y entrega contenido premium para sus propias plataformas y para otras, al mismo tiempo que brinda soluciones innovadoras para anunciantes y distribuidores a nivel global. Además, se creó el primer servicio de streaming global, ViX. En febrero ocurrieron hechos que afectaron en lo social, lo económico y turístico. El día 4, normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron a la Guardia Nacional en Palo Blanco, un hecho que se volvió nota nacional. Ese día, un grupo de estudiantes secuestró un tráiler que lanzó contra los elementos quienes se encontraban resguardando la caseta, dejando un total de 14 heridos. Va un tráiler sin frenos, ahí vemos, va sin frenos este vehículo. Vemos a dónde va a parar este vehículo. Por este hecho, hoteles de Acapulco registraron hasta 500 cancelaciones durante el primer fin de semana largo del año. El 7 de febrero, el estado de Guerrero retrocedió a color amarillo del semáforo epidemiológico, luego de que la entidad registró un incremento de contagios. El 20 de febrero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó Guerrero. Estuvo en Chilpancingo, donde se reunió con 23 alcaldes de la región montaña y Costa Chica del estado. Ahí, el gobierno federal puso en marcha el programa de rehabilitación de 66 caminos artesanales para los municipios más pobres del estado, una inversión de 1.050 millones de pesos. El 20 de febrero fue reabierto el Parque Papagayo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, en coordinación con el gobierno de Guerrero, aperturaron de nueva cuenta el llamado Pulmón Verde de Acapulco tras posponerse en 6 ocasiones. También del 21 al 26 de febrero se llevó a cabo la edición número 29 del Abierto Mexicano de Tenis. Estrenó una nueva casa, la Arena GNP. El campeón fue el favorito, el español Rafael Nadal. Es un título más a mi carrera.
El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas marcharon en la costera Miguel Alemán. Cientos de mujeres jóvenes, niñas, adultas, mayores, vestidas de negro y morado, portaron pañuelos verdes y carteles con frases feministas increpando al patriarcado, a la violencia y al México feminicida. Pintaron banquetas, calles, postes, anuncios, fachadas de algunos comercios, monumentos y la entrada principal del recién remodelado Parque Papagayo. El 24 y 25 de marzo, la convención bancaria regresó a Acapulco para su edición 85. La pandemia de COVID-19 y la crisis geopolítica que enfrentaba el mundo por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la amenaza de inflación en México, fueron los temas principales. Aunque lo mediático fue la disculpa del presidente Andrés Manuel López Obrador por adelantar el anuncio del Banco de México sobre el aumento de su tasa de interés a 6.5%. El 31 de marzo, en uno de los hechos más sangrientos hasta ese momento, fue la localización de 6 cuerpos decapitados y desmembrados en el municipio de Chilapa de Álvarez. El hallazgo se realizó sobre el Boulevard Eucaria Apresa, en la entrada principal de la cabecera municipal. Ese mes, también en Acapulco fueron atendidos de 5 a 6 incendios de forma diaria. Abril fue de momentos también nunca antes vistos. El domingo 3 daría inicio lo que no sabíamos sería en México el último horario de verano. Pero ese domingo también, 4 personas fueron asesinadas en Playa Manzanillo. 2 hombres armados llegaron a matar a 2 de sus víctimas, quienes se encontraban en un restaurante del Paseo del Pescador, y los presuntos agresores, al ver a los agentes, intentaron huir hacia Playa Honda, por lo que dispararon a los efectivos. Un policía municipal abatió a un agresor y un turístico le disparó al otro. La mañana del 7 de abril, hombres armados atacaron una camioneta de la policía comunitaria, la UPOEC, en la carretera Acapulco-Pinotepa, entre los poblados de San Andrés, Playa Encantada y Barra Vieja, resultando 2 muertos y 3 heridos. El 8 de abril inició la temporada vacacional de Semana Santa, una de las más esperadas por el aumento de interés por viajar ante la baja de casos de COVID-19 y el semáforo verde. Los destinos turísticos en Guerrero lograron captar una derrama económica superior a los 4.227 millones de pesos. El 10 de abril se celebró por primera vez en la historia el proceso de revocación de mandato para un presidente de la República. La consulta, que se define como un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia, fue un referéndum impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el electorado del país decidiera si quería que su gobierno continúe en el poder. Sin embargo, los resultados no fueron los mejores. La participación fue baja a nivel nacional con poco más del 17%, aunque uno de los estados con mayor participación fue Guerrero con un 24.1%. El viernes 15 de abril, tras 2 años de suspensión por la pandemia de COVID-19, el tradicional viacrucis del poblado del kilómetro 30 fue retomado por pobladores que significaron la edición 55 de la Pasión y Muerte de Jesús de Nazaret. Del 18 al 22 de abril, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, realizó la primera de 2 giras de trabajo en las ciudades de Orlando y Tampa, Florida, en Estados Unidos. En este viaje se buscó obtener convenios de colaboración en beneficio de los acapulqueños que trabajan en el campo. También se participó en eventos para proyectar la cultura y la gastronomía del puerto y reuniones para tratar temas de aguas residuales. El mes terminó con un hecho curioso y peculiar. Limpia que se encuentra, que no tenemos ningún problema. El 29 de abril, el director de Ecología y Protección al Ambiente de Acapulco, Jesús Castillo Aguirre, acudió al canal pluvial de la playa Icacos, donde presuntamente se habían registrado descargas de aguas residuales, para demostrar que no había dicha contaminación. Mayo significó anuncios, conflictos sociales, bloqueos, desaparecidos, pero también el retorno y el primer respiro de reactivación económica. El día 4 se inauguró en Acapulco el Encuentro de Industriales 2022, el sur-sureste mexicano, desarrollo e industrialización. Una reunión que dio seguimiento a la agenda y acuerdos del Pacto Oaxaca, el plan para detonar el crecimiento de la región con el esfuerzo del gobierno federal y los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En ese momento, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, José Abugaber, llamó a fortalecer las cadenas de valor e impulsar la producción nacional. También apoyaría el plan que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la inflación. Durante este evento, se anunció una inversión histórica para Guerrero. Torex Gold Resources, a través de su subsidiaria minera Media Luna, anunció una inversión de 17,000 millones de pesos para ampliar su capacidad instalada en la mina Limón Guajes, con la construcción y puesta en operación del proyecto Media Luna en su complejo Morelos. El 5 de mayo, en el estado de Morelos, fue capturado Salvador N., presunto operador del grupo delictivo Guerreros Unidos, relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas del caso Ayotzinapa. El 6 de mayo,
como desde hace 300 años se llevó a cabo la pelea de tigres en Citlala, municipio de la montaña baja del estado. De acuerdo a las creencias de este ritual milenario, por cada gota de sangre derramada en la pelea de tigres, es una gota de lluvia que ofrenda al dios Tlaloc. El 9 de mayo inició formalmente la entrega de fertilizante en Guerrero, mediante el programa para el bienestar que puso el gobierno de la República de manera gratuita a los campesinos. La meta, 334,000 productores agrícolas para cubrir una superficie de 500,000 hectáreas. También ese día, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que el uso de cubrebocas ya no sería obligatorio en espacios públicos en la entidad, ya que continuaba la tendencia a la baja en los casos de COVID. El 13, de manera simultánea se presentaron bloqueos de ciudadanos, transportistas y comerciantes en 8 puntos del puerto. Se impidió el paso de vehículos en Avenida Cuauhtémoc a la altura del Cine Río, Las Cruces, Retorno, La Sabana, Ejido, Constituyentes y Puerto Marqués. El día 15 inició una nueva temporada de lluvias y huracanes. Se alistaron en Acapulco 74 refugios temporales. También se retiraron más de 1,800 toneladas de basura y maleza en distintos canales y arroyos del municipio. Se dio a conocer la existencia de 5,000 viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, de las cuales, en ese momento, 3,000 habían sido notificadas por Protección Civil. El 17 de mayo de 2022, una decisión histórica se vivió en Guerrero. El Congreso del Estado aprobó con 30 votos a favor, 13 en contra y una abstención, la despenalización del aborto, lo que lo convirtió en el 8º estado en el que se aprueba esta práctica de manera legal. Un tema que generó polémica ese mes fue el Acamoto 2022, y es que la preocupación por la realización del tianguis turístico era evidente. En un inicio, la fecha que el ayuntamiento había acordado era el 28 de mayo, sin embargo, una semana antes del autorizado, los participantes del Acamoto llegaron al puerto de Acapulco, aunque en un menor número. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección de la Policía Vial, implementó un operativo de revisión en la costera Miguel Alemán, dejando como saldo 53 infracciones y 32 motos llevadas al corralón. Previo al inicio del tianguis turístico, ocurrieron una serie de protestas. El 20 de mayo, familiares de una joven estudiante que fue privada de su libertad bloquearon la carretera federal México-Acapulco a la altura del punto conocido como El Retorno para exigir su localización. Lo que queremos es hablar con la gobernadora. También, ese día, policías estatales antimotines desalojaron a elementos del Instituto de Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, que bloquearon durante 2 horas ambos sentidos del Boulevard de las Naciones en la zona diamante del puerto. Exigían mejoras salariales, laborales y equipo. Por declarar formalmente inaugurados los trabajos de esta 46ª edición del Tianguis Turístico aquí en Acapulco. Del 22 al 25 de mayo se llevó a cabo de nueva cuenta en Acapulco el Tianguis Turístico de México. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, inauguró en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador el evento más importante en el país para el sector. Ahí, afirmó que después de más de 2 años de pandemia, el sector turístico se mostraba de pie, como una muestra de que el país saldría adelante. El día 23, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, junto a gobernadores y secretarios de diferentes estados, cortaron el listón inaugural de la edición 46 del Tianguis Turístico de México, que por segundo año se realizaba bajo un concepto incluyente. El Tianguis registró un récord histórico de 64,950 citas de negocios, lo que representa 7,600 más que la edición anterior, un aumento de 13,4%. El 24 de mayo, la Ciudad de México recibió la estafeta para ser la sede de la 47ª edición, que se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2023. El domingo 29 de mayo, la noticia roja fue la que nuevamente destacó. Se registró una balacera en el interior de un bar con razón social Andrómeda sobre la costera Miguel Alemán, dejando un saldo de 2 muertos y 3 personas heridas. Elementos de la Guardia Nacional y Fiscalía General llegaron horas después de estos hechos sangrientos para acordonar la zona. El 30 de mayo llegó el primer ciclón tropical de la temporada, el huracán Ágata. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Centro de Coordinación de Operaciones del Plan DN3. Junio, entre el aumento de inseguridad y bloqueos, con un llamado de los empresarios y prestadores de servicios a no afectar más la actividad económica que comenzaba a ver la luz al final del túnel con aforos más amplios, pero también el avance de la temporada de lluvias y huracanes. En ese sentido, la notificación concluyó en 4,495 familias que habitaban dentro de 286 sitios clasificados por Protección Civil como alto riesgo. El 7 de junio sucedió algo nunca antes visto. Normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron a elementos de la Marina Armada de México y vandalizaron la 8ª región naval con sede en Acapulco. Los estudiantes irrumpieron el acceso principal, luego de que padres de los 43 normalistas desaparecidos, acompañados de estudiantes de la Normal Rural y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEC, marcharon a la costera Miguel Alemán del Centro de Convenciones a la Glorieta de Icacos, donde pararon, protestaron
e intentaron entrar a la fuerza. Elementos de la Secretaría de Marina iniciaron un protocolo de contención y resguardo de las instalaciones con equipo antimotín y personal militar. Ese mismo 7 de junio, en la carretera federal México-Acapulco, habitantes del poblado de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, retuvieron 3 unidades del ejército mexicano en las inmediaciones de dicha localidad. El motivo: el incumplimiento del acuerdo de no ingresar al pueblo. Un día después, de nueva cuenta, expulsaron del pueblo a pedradas y a palos a elementos del ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y efectivos de la Secretaría de Marina. El 8 de junio, la Organización Mundial de Periodismo Turístico nominó en 6 categorías al Premio Pasaporte Abierto 2022 a eventos, destinos y productos turísticos de la entidad. El 10 de junio en Iguala, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México lanzaron 22 petardos a las instalaciones del 27 Batallón, en demanda de que abran los archivos de esa institución para lograr la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. El 11 de junio, civiles armados atacaron a trabajadores de una comercializadora de pollos en la comunidad de Petaquillas, al sur de la capital del estado, que dejó un saldo de 6 personas muertas y 2 más gravemente heridas. Por este hecho, fueron cerrados todos los locales donde se vende este producto, en los mercados principales de Chilpancingo. El 14 de junio, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Acapulco a un pasajero en posesión con casi 10 millones de pesos sin la documentación que acreditara su legal procedencia. Guardias nacionales detectaron varios paquetes sospechosos a través de una máquina de rayos X. El 15 de junio, Blas se convirtió en huracán categoría 1 frente a las costas de Guerrero. Dejó 2 personas muertas y una lesionada. Además, provocó inundaciones, derrumbos, así como caídas de árboles en 10 municipios de la entidad. En Acapulco fueron 25 los vehículos que quedaron varados. 23 de junio, otro golpe económico para México. La inflación se aceleró más de lo previsto en la primera mitad de junio. La inflación general anual se ubicó 7.88%. El 26 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de nueva cuenta en Guerrero. Inauguró el libramiento poniente de Acapulco, una obra de 21 kilómetros que conecta en menor tiempo al puerto con la costa grande de Guerrero. Ahí, enfatizó que gracias al combate a la corrupción y la eliminación de los privilegios fiscales a empresas, el presupuesto rinde. El 28 de junio, otra vez, se registraron bloqueos de comerciantes del mercado central. En algunos puntos fueron atravesados camiones de servicio público. Julio. El mes inició con un aumento en la afluencia y demanda de pruebas en los módulos de detección de COVID. De las muestras realizadas, el 36% resultaban positivas. A la par, el 5 de julio llegaron 300 guardias nacionales a Chilpancingo. El 6 fueron 200 a Acapulco. Ese mismo día, la iglesia anunció una jornada de oración para pedir por la paz por los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometían en el país. En Acapulco, la alcaldesa Abelina López revelaba decenas de casos de tuberculosis en la ciudad, un problema de salud que se presentaba en distintas colonias tanto en la zona urbana como la rural. El 12 de julio, un golpe a la imagen turística. Acapulco perdió la certificación Blue Flag en sus 5 playas, Pie de la Cuesta, Icacos 1, 2 y Revolcadero 1 y 2. 18 de julio. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda puso en marcha en Guerrero el Protocolo Violeta, una nueva estrategia integral para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. Se trata de un operativo de búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas en la entidad, el primer mecanismo en el país que no requiere una denuncia ante el Ministerio Público y que se activa tan solo con una llamada al número de emergencias 911. Ese mismo día, el Consejo Estatal de Salud redujo los aforos en diferentes establecimientos comerciales en espacios abiertos y cerrados, públicos y privados, esto por el aumento de contagios de COVID. Además, se reguló de nueva cuenta el uso de cubrebocas. 21 de julio. Se anunció una histórica inversión internacional de 170 millones de pesos, 8.22 millones de dólares. Esto para la rehabilitación de colectores para la captación, conducción y tratamiento de aguas residuales en el sector de la Zapata Renacimiento. El objetivo principal, reducir la contaminación en el río de la Sabana, la Laguna Negra de Puerto Marqués y la Laguna de Tres Palos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hizo este anuncio junto a la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, en la calle Osa Mayor de Ciudad Renacimiento. Como dato histórico-cultural, el 21 de julio Taxco cumplió 20 años con la denominación de pueblo mágico, el único en Guerrero. 22 de julio. Inició formalmente el periodo vacacional de verano. 1960 elementos de seguridad resguardaron la temporada de descanso más larga del año en Guerrero. Ese verano,
Protección Civil Estatal reportó hasta 42 grados centígrados de temperatura en algunas regiones de Guerrero a causa de la canícula. 28 de julio. El sacerdote Felipe Vélez Jiménez fue herido de bala durante un ataque registrado en el punto conocido como Los Claveles en Guerrero. La Fiscalía General del Estado informó que el ataque ocurrió alrededor de las 12:20 horas cuando el sacerdote salía de Chilapa hacia Chilpancingo a bordo de una camioneta. El domingo 31 de julio fue ejecutado a balazos por sujetos desconocidos el empresario y presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas de Acapulco, Jesús Rivera Rojas. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación. Día 2 de agosto. Acapulco amaneció con la noticia que tenía las 3 playas más contaminadas de México. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer que las playas Suave, Hornos y Manzanillo resultaron no aptas para vacacionar ese verano, al rebasar el límite de enterococos permitidos y poner en riesgo la salud de la población. Ese mismo día, policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG, agredieron a balazos el convoy en que viajaba el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en ese entonces, Ramón Celaya Gamboa. Esto sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, en las cercanías del poblado de Tres Palos, en la zona rural de Acapulco. Elementos de la Fiscalía repelieron la agresión, lo que dejó como saldo 5 personas detenidas, todos miembros de la UPOEG, uno más quedó herido y otro falleció en el hospital. 8 de agosto, la Asociación de Familias en Acapulco en busca de sus desaparecidos denunció la desaparición de mujeres, principalmente en niñas y adolescentes. Aumentó 30% en el puerto. La alerta violeta se activaba cada 48 horas. 10 de agosto, fue detenido el líder de la policía comunitaria de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, cuando se encontraba en el centro de Chilpancingo por el delito de robo específico y daños en agravio de diversas víctimas ocurridos en Tlapa de Comonfort en 2016. 12 de agosto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda recibió la denominación de origen Lacas de Olinalá, con lo que se protegerá y se mantendrá la tradición de elaborar con la técnica de origen prehispánico del laqueado las artesanías representativas de este municipio y que forman parte importante de la entidad de Guerrero. 15 de agosto, sucedió uno de los hechos de mayor impacto en Acapulco. Una pipa que transportaba combustible explotó en la avenida Escénica luego de que el chofer perdiera el control de la unidad, se impactara contra un taxi colectivo y posteriormente contra el muro de contención, dejando un saldo de una persona muerta y 3 lesionadas. Los hechos ocurrieron minutos antes de la 1 de la tarde, cuando la unidad circulaba con dirección a Puerto Marqués luego de cargar combustible en las instalaciones de Pemex. En el lugar murió calcinado el chofer de la unidad. Tras este hecho se inició un debate y reuniones entre autoridades y donde se establecieron horarios y restricciones a la circulación para vehículos pesados, los cuales aún no se respetan. 17 de agosto, en un hecho que causó más que sorpresa, un cocodrilo de poco más de 1 metro de largo fue capturado en Playa Las Hamacas, luego de 4 horas de maniobras que realizaron autoridades municipales. 18 de agosto, la noticia que dio la vuelta al mundo. El gobierno de México calificó como crimen de Estado el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que no hay indicio alguno de que estén con vida. Entre las revelaciones, destaca que el ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolzin para conocer las acciones que realizaban los normalistas, quien también desapareció. Quedó acreditada plenamente la colusión e intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno en la desaparición de los 43 estudiantes. El ex procurador general de justicia, Jesús Murillo Caram, fue detenido casi 8 años después de la desaparición. El 22 de agosto fue asesinado en Chilpancingo el periodista y director del periódico La Realidad, Fred Román. El ataque al periodista se dio afuera de su domicilio. Periodistas de Acapulco, Chilpancingo e Iguala protestaron para exigir justicia y el esclarecimiento del asesinato del comunicador. En un hecho nunca antes visto, el 24 de agosto, tras sufrir un secuestro, fue liberado con vida el empresario y ex candidato a la presidencia municipal de Acapulco por el PT, Igor Aguirre. Sufrió la privación de su libertad cerca de un conocido restaurante del fraccionamiento Costa Azul. Horas más tarde, fue localizado con vida en la colonia Apolonio Castillo, esquina con Cayaco, Puerto Marqués. El político y empresario fue hallado herido de bala y con golpes en distintas partes del cuerpo. El 29 de agosto inició un nuevo ciclo escolar. Regresaron a clases de manera presencial 1.070.826 alumnos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 61.185 docentes en las 12.029 escuelas del estado. 1 de septiembre, y de nueva cuenta, apareció un cocodrilo en el mar de Acapulco, en esta ocasión en los acantilados de la quebrada. Pescadores y personas de la promotora de playas fueron quienes al final los sometieron con una soga. Día 2. Tras 4 meses de navegación, 101 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar concluyeron a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc el crucero de instrucción Velas Latinoamérica 2022, una travesía con la que este navío celebró 40 años de existencia. 5 de septiembre.
La tormenta tropical Kai dejó un saldo de 3 fallecimientos, una menor de 8 años que murió al caerle una barda de adobe en la comunidad de Guamuchitos, así como un hombre y una mujer tratando de cruzar un vado en su camioneta en el poblado de Barrio Nuevo. El 7 de septiembre se cumplió un año del sismo de magnitud 7.1 que destruyó casas, afectó vías de comunicación, aeropuertos, hoteles, Acapulco y sus alrededores. Las voces de muchas familias siguen siendo de ayuda. El 8 de septiembre murió la reina Isabel II en su residencia de Balmoral a los 96 años después de un reinado de 70 años. En Acapulco fue recordada, y es que en su segunda y última visita a México, la reina estuvo en el puerto para conocer sus playas, recorrer la avenida costera y el fuerte de San Diego, donde quedó maravillada por la gastronomía guerrerense y mexicana. 14 de septiembre, la alcaldesa Benina López Rodríguez rindió su primer informe de gobierno y reconoció que aún se tienen muchos retos, pero hay avances. ¡Viva México! El 16 de septiembre, tras 2 años sin público, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el grito de independencia en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo. Un día después, el 17, la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el Plan de N3, que integra Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, desplegó a más de 400 elementos por auxilio a la población en Acapulco por el paso de la tormenta tropical Esther. El fenómeno dejó casas inundadas, derrumbes carreteros, caída de árboles y postes de luz. Incluso, se suspendió un concierto en la zona diamante del puerto. El 19 de septiembre es una fecha que se recuerda entre los mexicanos y sigue generando incertidumbre. Este año, nuevamente nos sorprendió. Se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2022 con una hipótesis de sismo de 8.1 grados, con epicentro entre las costas de Michoacán y Guerrero. Sin embargo, cuando todo parecía haber terminado, a la 1 de la tarde con 5 minutos decenas de turistas y acapulqueños volvieron a salir a las calles al percibirse un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Michoacán. Se activaron los protocolos correspondientes, hospederías y edificios fueron desocupados nuevamente. El 20 de septiembre el ingeniero Jorge de León asumió como nuevo director general de Televisa Univisión Guerrero, con lo que se inició un proceso de evolución que marcó una ruta clara en esta nueva etapa. El fortalecimiento de la multiplataforma digital como el complemento para la información por televisión. 22 de septiembre, Arlet Pamela Silva Hernández se convirtió en la primera mujer guerrerense que logró ser aceptada en el programa de la NASA. El 3 de octubre se dio el banderazo de inicio de obra de rehabilitación de la Plaza Cívica Juan Álvarez, el Zócalo de Acapulco, con una inversión de 15 millones de pesos. El proyecto contempla el trazo y nivelación de plazas con andadores, banquetas, pavimento de 20.000 kilómetros cuadrados, pero también la intervención de locales comerciales, caseta para boleros, jardín con herrería y nuevamente la construcción del kiosco. 5 de octubre, una de las fechas más sangrientas de 2022, uno de los hechos que quedan marcados en la historia de Guerrero. Integrantes de un grupo armado atacaron las instalaciones del ayuntamiento del municipio de San Miguel Totolapan en la región de la Tierra Caliente, dejando como saldo 20 personas muertas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza Almeda, el exalcalde en 2 ocasiones Juan Mendoza Acosta y el secretario de Seguridad Pública Freddy Martínez Suazo. Por este hecho se anunció un despliegue de un operativo del gobierno federal para localizar y detener a los responsables. También se instaló una base de operaciones mixtas. 12 de octubre, una lluvia atípica azotó al puerto de Acapulco. Una tromba intensa de 1 hora y media que dejó como saldo una joven sin vida. El 17, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, rindió su primer informe de gobierno en la explanada de la sede del Poder Ejecutivo en Chilpancingo. Destacó temas como la efectiva estrategia para atender y contener el avance del COVID, obras de infraestructura de este año, una inversión de 1.793 millones de pesos. También el saneamiento de la bahía de Acapulco con 423 millones. El 20 de octubre llegó a Acapulco el primer crucero de la temporada 2022-2023, con 1.248 pasajeros y 931 personas de tripulación. El día 21 se registró la explosión por acumulación de gas LP en un departamento de un condominio del fraccionamiento Las Brisas, dejando como saldo 8 personas lesionadas, 3 de ellas de gravedad, con quemaduras de 2º y 3er grado. Los 7 heridos eran integrantes de una familia que rentaron un departamento para vacacionar, además de un trabajador del condominio. Días después, se confirmó la muerte de una de las lesionadas. El 23, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Guerrero nuevamente. Realizó una gira de trabajo por municipios de la montaña de Guerrero. Revisó temas como caminos artesanales y programas de bienestar que impulsa el gobierno federal. Vamos en Nocotito, por favor. Hay muchas personas heridas. Una mala noticia ese domingo fue que un autobús de la línea Estrella de Oro se accidentó en la autopista del Sol en el tramo Chilpancingo-Cotito. Dejó daños materiales, una persona muerta y 11 lesionados en un primer saldo. Después, falleció una persona más. Ese mismo fin de semana, Tasco volvió a dar la noticia positiva, con la Gran Catrina monumental a los pies de la iglesia de Santa Prisca y San Sebastián.
26 de octubre, una decisión histórica. El Congreso de Guerrero aprobó por mayoría de votos el matrimonio de personas de mismo sexo. Guerrero se convirtió en el 31º estado de la República Mexicana en legalizar este derecho. 26 de octubre también, familiares y amigos de los 2 menores que murieron y de los lesionados, que dejó el accidente del autobús de Estrella de Oro, bloquearon y tomaron la central de autobuses en exigencia de justicia. El 27 de octubre, elementos de la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional aseguraron un narcolaboratorio instalado en una vivienda ubicada en el poblado de El Arenal, en la zona rural del puerto de Acapulco. En este sitio se procesaba presunta droga y funcionaba como un invernadero clandestino. Declaro formalmente inaugurada la 60 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo. Del 6 al 11 de noviembre se llevó a cabo la 60 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco. La ceremonia fue inaugurada el día 7, encabezada por Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, así como el gran campeón Julio César Chávez, y la presencia de más de 80 pugilistas ganadores de títulos mundiales. El sábado 12 de noviembre dio inicio la 16ª edición del Festival Internacional Anao Acapulco 2022. La presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, fue la encargada de hacer la inauguración oficial. 17 de noviembre, el Congreso del Estado tomó protesta como presidenta municipal de San Miguel Totolapan a Freddy Velázquez Palacios en sustitución de Conrado Mendoza Almeda, asesinado el 5 de octubre en un ataque armado. 18 de noviembre, luego de 3 años, la discoteca más emblemática del puerto de Acapulco reabrió sus puertas. El Baby-O volvió a encender sus luces después de haber cerrado por pandemia y posteriormente sufrir un incendio. 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó la campaña Guerrero Actúa, que promueve la difusión de mensajes de concientización para el bienestar de las mujeres y que se suma a las acciones implementadas por el gobierno federal. 29 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Acapulco por última vez en el año. Llevó a cabo la supervisión del Plan de Salud IMSS Bienestar Guerrero. Ahí, entregó la licencia de apertura de la primera clínica de hemodiálisis que estará en el Hospital de Ciudad Renacimiento. El último mes del año también tuvo un repunte de violencia. Apenas el día 5, 9 personas fueron asesinadas en distintos hechos. El más llamativo, cuando sujetos armados ingresaron al bar Santanas, en la zona diamante de la ciudad, y asesinaron a 5 personas. Debido al incremento de violencia, 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional provenientes del 98 Batallón de Infantería, ubicado en Santa María, Huatulco, Oaxaca, se sumaron a los más de 1000 que ya se encontraban en las calles del puerto, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin embargo, la violencia no paró. El 9 de diciembre, la presidenta municipal de Juan R. Escudero, en la zona centro de Guerrero, Diana Costilla, fue víctima de un atentado. Salió ilesa, pero 2 policías municipales resultaron ilesos. 2 días después, un grupo de hombres armados vestidos de militares, con armas largas, irrumpieron en el Centro de Reinserción Social del municipio de Coyuca de Catalán y, tras someter a los custodios, liberaron al interno Samuel N. El interno fue encontrado muerto días después. Ayuda, por favor, estamos en las casas. Posteriormente, un grupo armado irrumpió en la comunidad de El Durazno, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, donde murieron 7 hombres, entre ellos un menor. En Acapulco, el 13 de diciembre, en el inicio del periodo vacacional, sujetos armados atacaron a balazos a 2 hombres que se encontraban en Playa Papagayo, resultando un muerto y un herido. El 16 de diciembre, 25 familias fueron desplazadas por irrupción de grupos armados en las comunidades de Huachiotla, El Mirador, Tlacaquipa y Tepoxtepec, en la región norte. Por si fuera poco, el tema de salud no paró. Por el aumento de casos de COVID, la Secretaría de Salud de Guerrero instaló módulos de pruebas rápidas en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Zihuatanejo e Iguala, así como módulos de atención en las 7 sedes de las jurisdicciones sanitarias, los 16 hospitales generales y hospitales comunitarios. Al cierre de esta edición, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizaba 24.100 homicidios en el país, de los cuales 1.450 han ocurrido en Guerrero. Esto en medio de una temporada vacacional hasta el momento exitosa, con aforos permitidos al 100%. Insisto, un año de mucho aprendizaje. Este fue el resumen anual de noticias en 2022, un trabajo especial de Televisa Univisión y N+ Guerrero. Hasta la próxima.